Hoy vamos a viajar en el tiempo, a un año que partió en dos la historia religiosa de la República Dominicana. Es una historia de fe que nació en uno de los momentos más oscuros de la nación. El año es 1954. Imaginen el ambiente. Un control político total, asfixiante. Y justo ahí, bajo la sombra de esa dictadura, algo estaba a punto de encenderse. Uno de los avivamientos evangélicos más grandes que ha visto el Caribe. Bueno, para entender la magnitud de lo que pasó, tenemos que poner las cosas en perspectiva, ver qué estaba pasando en el mundo entero en 1954 y al mismo tiempo qué se vivía dentro de la isla. A ver, por un lado, el mundo avanzaba a pasos agigantados. IBM presentaba la primera máquina traductora. Aparecía la vacuna contra la polio. Hasta Elvis Presley grababa su primer disco. Pero, en la República Dominicana, la historia era otra. En junio, Rafael Trujillo viajó al Vaticano para firmar un concordato con el Papa Pío XII. Un movimiento clave, muy estratégico. Y esto es crucial, porque preparé el escenario. Oficialmente, el presidente era Héctor B. Trujillo, pero todos sabían que el verdadero poder lo tenía su hermano, Rafael. Era un régimen que se sostenía a sangre y fuego, literal, con las cárceles repletas de presos políticos. Y ese concordato no fue solo un papelito religioso, Fue una jugada política que le dio a la Iglesia Católica un poder absoluto sobre las demás, levantando un muro casi imposible de cruzar para cualquier otra fe. Y es justo en este ambiente, en este terreno tan complicado, que aparecen dos personajes fundamentales. Dos evangelistas que llegaron desde Puerto Rico con una misión que, sinceramente, parecía un suicidio. Se llamaban David García Madera y Jaime Cardona. Ellos ya habían estado en el país el año anterior, pero casi nadie se dio cuenta. Esta vez, sin embargo, venían con un objetivo muy claro: predicar el evangelio. El problema es que el ambiente no podía ser más hostil para ellos. Aquí es donde todo choca. Pensemos en la gente de esa época, muy acostumbrada a la devoción a la Virgen María, a los crucifijos como parte central de su fe. Y de repente, llega un culto sin nada de eso que predicaba directamente el Evangelio. Para muchos esto era rarísimo, casi una ofensa. Y claro, la fricción fue inmediata. La reacción, pues, no tardó en llegar. El clero local, al ver que podían perder a sus feligreses, pasó al ataque. Las fuentes de la época hablan de una campaña de injurias y calumnias para desacreditar estos predicadores, a los que llamaban protestantes. Pero parece que el Espíritu Santo tenía otros planes. Porque a pesar de toda la resistencia, de toda la oposición, la historia estaba por dar un giro que nadie se esperaba. Algo increíble empezó a suceder. Fue el verdadero despertar. Tratemos de imaginar la escena. En el Parque Julio Molina, hoy conocido como Parque Enriquillo, para la primera campaña evangelística se reúnen 8,000 personas, una cifra que era sencillamente impensable. Esto demostró que había una sed espiritual que ninguna campaña de desprestigio podía apagar. Y esto no paró ahí. El movimiento creció de una forma exponencial. Poquito después, en Villa Juana, la asistencia se disparó a 15,000 personas, el doble. El avivamiento ya no era un simple rumor, era una verdadera explosión. El impacto fue tremendo. De repente, en todas partes se hablaba de sanidades, de milagros, los testimonios personales se multiplicaban como la espuma. Hasta los periódicos, que antes los ignoraban, ahora publicaban fotos y artículos. La gente estaba dividida. Unos decían que era histeria colectiva, otros que era una manifestación de Dios. Pero lo único seguro era que los intentos de sabotaje habían fracasado por completo. Y es aquí, en medio de toda esta efervescencia, que la historia se centra en una sola persona. Porque entre esos miles y miles de rostros, había un hombre cuya vida estaba a punto de cambiar para siempre. Ahí, mezclado entre la gente, escuchando cada palabra, estaba alguien con un pasado que lo precedía, una figura muy, pero muy conocida en el bajo mundo. Su nombre era Luis Urbáez, pero la verdad, casi nadie lo conocía así. Para todos, él era Pullita. Y ojo,
No era un delincuente común, era un criminal muy hábil, con una fama casi de leyenda, por haber sobrevivido milagrosamente a varios intentos de ejecución bajo la dictadura. O sea, su propia vida ya era una historia de milagros. Pero, ¿qué hacía un tipo como él en un lugar así? Bueno, esta frase lo dice todo. A pesar de su vida de crimen, Urbáez sentía un vacío enorme, un cansancio, una insatisfacción con todo lo que el mundo le ofrecía. Estaba buscando algo más. Y entonces llegó el momento. El predicador David García hizo el llamado al altar, a entregar la vida a Jesús, y en ese preciso instante, Luis Pullita Urbáez, el criminal que le había ganado a la muerte una y otra vez, dio un paso al frente y tomó la decisión que marcaría el resto de sus días. Pero aquí no se acaba la historia. Para nada. De hecho, este es apenas el comienzo de una leyenda completamente diferente. Esa misma sed que lo llevó a ese parque estaba a punto de transformarlo de una manera radical. Este joven, con ese pasado tan increíble, se iba a convertir en una de las personas más usadas por Dios, en un protagonista de milagros y prodigios que se contarían por décadas. Su viaje apenas acaba de empezar. La historia de cómo Pullita se convirtió en el amigo del Nazareno la seguimos en nuestra próxima entrega.